Listo, ¿pueden ver la pantalla? Sí, profe. Listo, muchachos. Muchas gracias por su Sí, paciencia. profe. Muy amables. Toca cuadrar todo. Bien, entonces la clase de hoy trata, pues vamos a ver la parte de muestreo. Digamos que según el cronograma teníamos también la distribución de Poisson, pero creo pertinente que revisemos mejor muestreo y luego intervalos de confianza. Muy bien, entonces, ¿por qué es importante que revisemos muestreo? Porque, pues como ustedes bien lo saben, en investigación no siempre podemos llevar a cabo censos, ¿sí? No siempre podemos medir toda la población. Digamos que eso sería pues lo ideal cuando uno tiene esas posibilidades, ¿sí? Puesto que si nosotros medimos toda la población, obtendríamos el valor real, es decir, el parámetro, y no tendríamos que trabajar sobre estimadores. Bien, entonces es importante tener clara esa diferencia cuando utilicemos el término parámetro. En estadística hace referencia a una medida que se obtiene utilizando todos los datos de la población, es decir, a través de censo. Mientras que si hablamos de estimador es una medida que se obtiene a partir de una muestra. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Creo que en alguna clase lo habíamos visto. Entonces nosotros tenemos que denotamos a n como población, ¿sí? Población, y n minúscula nos denota muestra. Dentro de la población, es decir, estamos haciendo un censo, nosotros vamos a calcular seguramente una media poblacional o podemos obtener, por ejemplo, una desviación estándar poblacional o podemos estimar una proporción, ¿sí? Digamos que usualmente cuando uno hace investigación, uno quiere calcular alguna de esas tres medidas. Cuando hacemos muestreo, entonces sería X barra, S y P minúscula, ¿no? P minúscula y en algunos casos le colocamos como un chulito. ¿Qué pasa con el muestreo, no? ¿Qué pasa con el muestreo? El muestreo tiene dos opciones. Puede ser un muestreo probabilístico, sí, puede ser un muestreo probabilístico o puede ser no probabilístico. Por acá me colocaron por aquí en el chat. Sí, 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 ya estamos. ¿Sí me escuchan o no? Venga, yo pauso aquí para que no nos quede esto acá. Entonces les decía que tenemos dos opciones. Uno es hacer un muestreo probabilístico que este nos permite hacer inferencias y trabajar con inferencia estadística. O si no, hacer un muestreo no probabilístico en donde los resultados que obtengamos serán solamente extrapolables, ¿sí? A esos participantes. No podemos hacer inferencia a toda una población. Es decir, si quiero hacer un estudio en Cali sobre alguna condición y yo puedo medir todos los habitantes de Cali, entonces, pues eso sería un censo. Si yo logro hacer un muestreo probabilístico multietápico, es decir, en varias etapas, por ejemplo, selecciono aleatoriamente la comuna, luego selecciono aleatoriamente un barrio, es decir, nosotros tenemos Cali, sí, tenemos Cali, digamos que este es el mapa de Cali. Ahorita te dio un mapa, ya lo quité. Este es el mapa de Cali, yo tendría que seleccionar aleatoriamente comuna, luego aleatoriamente tendría que seleccionar un barrio, aleatoriamente una manzana, aleatoriamente una vivienda, y dentro de la vivienda pueden haber varios hogares, selecciono hogar, y luego el individuo que va a participar de mi estudio, ¿sí? Entonces, en ese caso nosotros tendríamos varias etapas hasta llegar al individuo que es el que me interesa. Entonces, si se hace un muestreo de esta manera, pues esto sería un muestreo probabilístico y yo podría hacer inferencias sobre todo Cali, ¿sí? Con esos participantes. En cambio, si yo hago, por ejemplo, digo, no, yo voy a seleccionar solamente los que viven en esta comuna, entonces sería un muestreo no probabilístico y solamente puedo concluir, puedo extrapolar los resultados
sobre esos datos, sobre esas personas que participaron allí. En un segundo voy a mirar el chat. De acuerdo, entonces les comentaba que nosotros tenemos básicamente tres opciones. La número uno es hacer censo, sí, esa es la número uno. Número uno sería censo. Número dos sería un muestreo, puede ser no probabilístico. Y la número tres es un muestreo probabilístico. Siempre que hagamos investigación, debemos de definir cuál de las tres opciones vamos a utilizar para nuestro proyecto de investigación. ¿De qué depende? Si la población es grande y es difícil acceder a los datos, seguramente tendremos que hacer un muestreo, pero si son, por ejemplo, 100 personas, 200 personas, entonces seguramente un censo es viable porque nos permite obtener el parámetro sin ninguna, pues sí hay una dificultad, pero digamos que logísticamente se puede realizar sin inconvenientes. Pero si el número es muy grande, digamos es un estudio a nivel de ciudad, pues lo que se recomienda es hacer un muestreo probabilístico, preferiblemente. Porque si hacemos muestreo probabilístico, esos resultados que vamos a obtener los vamos a poder proyectar, los vamos a poder inferir, extrapolar a toda la población, ¿no? Que es lo que uno busca. Y en esa extrapolación, pues uno acompaña esos resultados de los intervalos de confianza, que era lo que les comentaba ahora, porque estamos obteniendo estimaciones, ¿sí? Estamos obteniendo estimaciones. Entonces yo quiero estimar, por ejemplo, la prevalencia de infecciones respiratorias en la ciudad de Cali. Entonces, cuando yo hago ese muestreo, ¿sí? Selecciono algunos, digamos que sean estos puntos verdes, selecciono algunas personas en la ciudad y sobre esas personas yo voy a obtener una prevalencia, ¿sí? Que eso es una proporción. Esa proporción yo la voy a extrapolar a toda la ciudad, voy a decir, mire, esa proporción, si me dio, por ejemplo, un 15%, entonces uno entrega un intervalo de confianza y uno dice, no, es que eso oscila más o menos entre un 8% y un 22%. Qué pena, este lápiz me está escribiendo mal. Entre un 8% y un 22%, por ejemplo. ¿Sí? Entonces uno entrega un intervalo. No, no vayan a tomar valores o mejor estimaciones puntuales, sino que siempre entreguen los resultados en intervalos, un límite inferior y un límite superior. Porque recuerden que existe incertidumbre. ¿Sí? La incertidumbre no la podemos controlar, pero sí la podemos cuantificar. Ya ahorita ampliamos un poquito ese término de incertidumbre. Entonces, ¿cuáles son algunas de las razones por las cuales es importante hacer muestreo? Porque estamos interesados en obtener información sobre un parámetro poblacional y si no podemos llevar a cabo un censo, entonces necesariamente tendremos que planear un muestreo y lo que buscamos es que esa muestra sea representativa de la población para que esos resultados los podamos, reitero, extrapolar. Adicionalmente, en algunos casos puede ser casi imposible localizar a todos los elementos de la población. Em, Se supone que cada 15 años el DANE debe realizar un censo poblacional. Y en muchos casos hay personas que se quedan sin ser contadas, ¿no? Es una situación que a veces se sale de las manos y es porque se encuentran ubicados en sitios de difícil acceso y eso impide pues que se pueda hacer el diligenciamiento del censo. ¿Y eso qué implica? Que siempre el DANE tiene que hacer unas proyecciones, ¿sí? Siempre tiene que hacer unas proyecciones. De hecho, en este último censo del 2017, no sé si ustedes pudieron conocer algunas de estas cifras. Y por ejemplo, en Cali, pues con el censo del 2005 se estaba proyectando una población de más o menos 2.600.000, 2.500.000. Y el DANE decía que éramos menos de 2 millones, ¿no? En un primer informe. Entonces, en muchos casos hacer censo es bien complicado.
¿Por qué es importante hacer muestreo? Porque además nos reduce costo. No es lo mismo que usted tenga que hacer una medición de 2.000 personas a que tenga que medir, por ejemplo, 300. ¿Sí? Entonces el costo va a ser menor, el tiempo también será menor. En muchos casos, lo que se obtiene es más confiable, justamente por eso, porque usted tiene que medir menos unidades, como tiene que medir menos unidades, en algunos casos la calidad del dato es mucho mejor, ¿sí? Mucho mejor. Porque usted puede verificar, a menos de que usted tenga muchísimo dinero y pueda hacer un censo en donde participen muchas personas en trabajo de campo y que garanticen que todo lo que se consignó en esos cuestionarios pues es veraz. Pero a veces es más digamos, tiene mejor calidad la información obtenida de una muestra que de un censo. Sobre el muestreo no probabilístico que les comentaba, como su nombre lo indica, es una forma de obtener las unidades de la población sin que se garantice que todas tengan la misma probabilidad de ser incluidos. Hay diferentes formas de hacer muestreo no probabilístico. Se utiliza sobre todo en estudios con enfoque cualitativo, sino tanto cuantitativo, sino más cualitativo. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, hacen grupos focales. Esos grupos focales pues son participantes que se definen dependiendo del tema de objeto de estudio, ¿sí? ¿Por qué se utiliza el muestreo no probabilístico? Como les comentaba, en estudios cualitativos en donde pues en algunos casos no se requiere proyectar los resultados obtenidos y los resultados pues solamente se aplicarán a los participantes de esa medición. En algunos casos no tenemos un marco muestral apropiado. ¿Qué es marco muestral? Marco muestral es de donde se obtiene la muestra, ¿sí? Entonces, hace un momento hacíamos un ejemplo con habitantes de Cali y yo les dibujé un mapa. En ese caso, el marco muestral sería el mapa, ¿sí? Porque con el mapa yo puedo hacer una aleatorización y voy a garantizar que todos los habitantes de la ciudad tienen la misma probabilidad de ser incluidos. Si yo, por ejemplo, quisiera hacer un estudio con los estudiantes de la Universidad del Valle, ¿cuál sería mi marco muestral? El listado de matriculados que solicitaría, digamos, en registro. Entonces me entregan en un Excel, puede ser la información de todos los estudiantes matriculados y ese sería mi marco muestral. Partiendo de ese marco muestral, yo puedo hacer un proceso de aleatorización y de selección de los participantes. Eso sería una parte. Lo otro es definir cuántos, ¿sí? ¿Qué número necesito entrevistar, medir para que mi estudio tenga validez? También en algunos casos el costo de una muestra probabilística es muy alto, ¿sí? Pues porque en algunos casos se requiere de levantamiento cartográfico. Por ejemplo, ahorita yo les mencionaba pues un estudio en Cali, por ejemplo, supongamos, venga, abramos otra aquí para volver a rayar. Entonces, yo quiero hacer un estudio en Cali, eh, digamos que este sea Cali, y yo necesito, o mejor, yo voy a hacer el levantamiento cartográfico. Entonces, tengo aquí las comunas, aquí están las divisiones, y resulta que en este mapa, por aquí aparecía una cancha de fútbol. Sí, aquí hay una cancha de fútbol en el mapa. Pero cuando usted va a revisar en campo, porque hay que revisar que esté actualizado, hay que hacer un levantamiento cartográfico. Entonces, cuando usted va a revisar en campo, ya no hay una cancha de fútbol, sino que hay, por ejemplo, un conjunto de apartamentos, ¿sí? Entonces, eso nos cambia todo, ¿no? Eso nos cambia todo. ¿Y esto qué requiere? Pues requiere de una inversión de personas que vayan a campo y que verifiquen que lo que está en el mapa realmente coincida, ¿no? Ahorita digamos que hay una gran ventaja y es Google, ¿no? Google Maps.
permite tener información actualizada, podríamos decir. Hay una pequeña diferencia, pero digamos que esa es una herramienta que ha facilitado mucho las cosas en este sentido. Pero en otro estudio podría llevar pues más tiempo, ¿no? Entonces, siempre el muestreo probabilístico es un poco más costoso que el muestreo no probabilístico, porque el muestreo no probabilístico no tiene, digamos, que contar con un marco muestral, no tiene que hacerse una selección aleatoria, sino que usted puede decir, no, yo voy a entrevistar a los estudiantes que lleguen entre las 8 y las 9 de la... Bueno, ahorita no se puede, ¿no? Porque por la condición. Digamos, usted podría decir los que se conecten, o voy a invitar a participar a 50, y los primeros 50 que respondan el cuestionario son los que voy a tener en cuenta en mi estudio. ¿Y eso qué significa? Que no necesariamente esos que nos contestaron la invitación son los que representan a la totalidad de los estudiantes de la universidad. Por lo tanto, el muestreo no probabilístico tiene, digamos, ese inconveniente, y es que los resultados que se obtienen solamente se concluyen para esos participantes, mientras que el muestreo probabilístico sí nos permite hacer inferencia estadística inferible. Bueno, entre los más utilizados tenemos el muestreo por conveniencia y el muestreo bola de nieve. ¿En qué consiste el de conveniencia? Como su nombre lo indica, es unos participantes que define el investigador, ¿sí? O entrevistador. Como les comentaba ahora, se puede hacer una invitación a participar, y aquellos que respondan, pues harán parte del estudio. O si uno está en un servicio, supongamos en consulta externa, y dice necesito 50 o necesito 30, que es el número que habitualmente uno busca para intentar que los datos se distribuyan normal. Entonces yo quiero que participen por lo menos 30, y los primeros 30 que lleguen a su consulta son los que va a utilizar en el estudio. Entonces es un muestreo por conveniencia. Sí, un muestreo no probabilístico por conveniencia, porque usted va a incluir los que llegaron, los primeros 30 que llegaron. No está haciendo un proceso de aleatorización. Si, digamos, lo que usted está investigando es diferencial por sexo, pues usted debería de garantizar que haya la misma proporción de hombres y mujeres en la muestra que hay en la población, sí, que sea como que quede bien equiparado. Reitero, lo que se busca es que la muestra sea representativa de la población. El muestreo bola de nieve se utiliza en algunos estudios en donde el tema que se está tratando es poco frecuente, y en algunos casos puede tener implicaciones de tipo como moral, ¿no? Supongamos que usted quiere hacer un estudio sobre el consumo de sustancias psicoactivas, o si usted pertenece, por ejemplo, a cierto culto, y usted no tiene un marco muestral, no tiene un listado, digamos, de las personas que pertenecen a ese culto, de las personas que tienen consumo de sustancias psicoactivas, a pesar de que existen algunas instituciones en donde se trata a estas personas. Si es un culto, digamos un culto, usted no tiene esa información, entonces lo que hace es identifica una persona que participe de estos cultos, y luego esa persona nos ayuda a conseguir otra, y esa nos ayuda a conseguir otra, y así sucesivamente hasta completar el número que nosotros esperábamos para el estudio, o un n determinado. En esos casos usualmente no se presentan pues una fórmula como tal que nos diga cuántos participantes se requieren. Yo diría que en biomédica no es muy frecuente el uso de este tipo de muestreos, pero bueno, es importante como presentarlo. Bien, sobre el muestreo probabilístico, em, pues como ahí lo indicamos, es una muestra que se selecciona de modo tal que cada integrante de la población o unidad de la población tenga una probabilidad conocida distinta de cero de ser incluido en la muestra. ¿Sí? Eso es lo que debemos garantizar. Estemos hablando, por ejemplo, de cualquier tipo de unidad poblacional, lo que nos interese trabajar. Entonces, lo que debemos de garantizar es que exista
una probabilidad distinta de cero de participación. ¿Por qué hacemos énfasis en el distinto de cero? Porque cuando hacemos muestreo existe el muestreo con reemplazo y sin reemplazo. Usualmente estamos trabajando sin reemplazo, ¿sí? Ejemplo, si yo tengo un N, supongamos que tengo un N de 2000 personas, ¿sí? Tengo 2000 personas. Ese es el N. Entonces yo quiero, bueno, perdón, aquí me equivoqué con esta N de acá. Esta es una N mayúscula. Entonces yo tengo aquí un N de 2000 personas y el tamaño de muestra que calculé es, supongamos, 80. Necesito seleccionar 80. ¿Qué pasa? Que el primer participante, sí, participante. El primer participante tendrá una probabilidad de 1/80. El segundo participante tendrá una probabilidad de perdón, aquí estoy confundido, de 1/2000. El segundo participante tendrá una probabilidad de 1/1999, sí, porque ya salió uno. El tercer participante sería 1/1998. Y así sucesivamente. Esto sería probabilidades sin reemplazo. ¿Sí? Sin reemplazo. Sin reemplazo. Usualmente estamos haciendo este tipo de muestreo. ¿De acuerdo? Aquí hasta completar los 80. ¿Sí? Los 80. Y entonces los 80 quedaría 1/1921, creo. Sí. Ese sería, pero todos tienen una probabilidad distinta de cero y muy, muy parecida, ¿no? Muy parecida. Muy bien, cuando tengan preguntas, dudas, con todo gusto pueden hacer sus preguntas. Entonces aquí tenemos el marco muestral, como les comentaba, es donde nosotros podemos hacer el proceso de aleatorización, ¿sí? Donde está la totalidad de las unidades de la población, de donde se va a extraer la muestra, ¿sí? Entonces, si uno va a hacer un estudio, por ejemplo, con los nacimientos en Cali, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Ir a la Secretaría de Salud Municipal y solicitar la información de la base de datos de todos los certificados de nacido vivo de la ciudad. Entonces nos entregan seguramente una USB o un CD en donde está consignada toda esta información. Ese será el marco muestral. Y luego procedemos a hacer una aleatorización para obtener los participantes de nuestro estudio. Hace un momento les comentaba el término de incertidumbre, les decía que es importante poder cuantificarla. Entonces allí tenemos una población, supongamos que la población es esa línea azul. Y yo puedo obtener diferentes muestras. Digamos que el tamaño de muestra que me interesa es 5 participantes. Esas X son los participantes. Puedo obtener diferentes muestras, sí, diferentes muestras. Y cada una de esas muestras me va a generar un resultado diferente, ¿sí? Porque son diferentes participantes. Por lo tanto, está presente la incertidumbre. Sí, está presente la incertidumbre. Entonces, miremoslo aquí. Voy a hacer aquí un ejemplo. Supongamos que yo quiero calcular, o mejor quiero determinar la estatura promedio. Creo que este ejemplo nosotros lo hicimos el otro día. La estatura, estoy escribiendo muy feo, qué pena. Estatura, es que aquí es difícil escribir. Promedio. ¿Listo? Entonces aquí tengo la información. Entonces hay un estudiante que mide 1,67, 1,80, 170, 165, 177, 172, 158, 155 y así sucesivamente. Si yo defino que debo de seleccionar una muestra de tamaño 3, si yo por ejemplo selecciono estos 3, obtengo un resultado. Si selecciono otros 3,
por ejemplo, estos, uy, aquí lo moché. Estos otros tres selecciono, obtengo otro resultado. Si selecciono estos tres, obtengo otro resultado. Sí, dependiendo de quién participe en mi medición, asimismo será el resultado que voy a obtener. Entonces, supongamos aquí me dio 170 el promedio. Por acá en este verde me dio, supongamos, 173. No lo he calculado, ¿no? Estoy haciendo aquí. Aquí supongamos que me dio 171. Entonces, ¿qué es lo importante que debemos tener claro? ¿Qué significa incertidumbre? Incertidumbre es, tengo una población, si tengo una población donde hay muchas unidades, ¿sí? Muchas unidades, y yo voy a seleccionar una muestra de esa población. Dependiendo de la muestra que yo seleccione, asimismo será el resultado. Aquí yo voy a obtener un resultado 1. Si selecciono otra muestra, pues voy a obtener un resultado 2, otra muestra, un resultado 3. Quiere decir que si yo selecciono los más altos, pues el promedio de estatura me puede dar, por ejemplo, 1,79. O si selecciono los más bajitos, pues el promedio de estatura puede estar alrededor de 155 centímetros, por decir cualquier cifra. Quiere decir que cuando nosotros aplicamos muestreo probabilístico sobre una población, esa selección de los participantes, es decir, hacemos una aleatorización, pero nadie nos garantiza que esos participantes que quedaron en esa muestra necesariamente nos vayan a dar una estimación muy buena para el parámetro. Si nosotros podemos tener una subestimación o una sobreestimación, pero eso no está, digamos, no lo podemos controlar. Si nosotros no lo podemos controlar, lo que intentamos es cuantificarlo, medirlo a través de la construcción de esos intervalos de confianza. Si vamos a dar dos valores, un mínimo y un máximo para cada una de esas estimaciones. Y lo que queremos es que dentro de esos dos límites, el inferior y el superior, nosotros logremos cobijar ese parámetro desconocido, que la única forma de obtenerlo sería haciendo un censo. Pero como a veces logísticamente no es posible y tenemos que hacer muestreo probabilístico, pues lo que hacemos es entregar dos valores, ¿sí? Inferior, superior, y eso se entrega con un nivel de confianza habitualmente del 95%. Entonces, a eso nos referimos con el término incertidumbre. La incertidumbre siempre estará presente cuando hacemos muestreo probabilístico porque vamos a obtener una muestra de muchísimas muestras posibles. Recuerden el combinatorio me decía cuántas muestras de tamaño K puedo obtener de un N. Entonces, de esa forma sabremos cuántas muestras podemos obtener de una población determinada. Em, y la representatividad está sujeta a qué tanta variabilidad está presente en esa característica que queremos estimar. Si lo que queremos estimar presenta baja variabilidad, como lo que vemos en ese cuadro como violeta, entonces baja variabilidad, una muestra pequeña será suficiente para hacer nuestra investigación. Pero si observamos alta variabilidad, como vemos al lado, en el cuadro al lado donde hay como unos cuadros amarillos, blancos, como hay alta variabilidad allí, entonces debemos de obtener una muestra que sea representativa de esa población, ¿sí? Que nos dé información tanto, digamos, del cuadro amarillo como del cuadro blanco, de estas líneas azules y que todo esté allí representado. Si yo voy a hacer una estimación sobre una patología específica, entonces debería de tener en cuenta que la distribución sea la misma distribución, o sea, la distribución de la enfermedad, la distribución de la población por edad sea la misma distribución de la edad en la muestra. ¿Sí? Si la edad es un factor que influye usualmente en las enfermedades, entonces yo debo garantizar que si mi población de esa ciudad donde voy a hacer el muestreo tiene
un 20% de adultos mayores de 60 años, entonces que en mi muestra me quede un 20% de adultos mayores de 60 años. De esa manera yo estoy garantizando que mi muestra es representativa, así está, digamos, bien distribuida. Algo importante que debemos de tener en cuenta es que el tamaño de la muestra no es proporcional al tamaño de la población. ¿Qué significa esto? Si yo tengo, si yo voy a hacer aplicación del muestreo aleatorio simple, que es el más utilizado, y se aplican aquellos casos en donde la característica a medir es homogénea, si hay homogeneidad en mi población. Entonces, si yo tengo una población pequeña, como por ejemplo este recipiente pues, más pequeño, esta olla para uso diario, pues una muestra representativa es una cucharada. Mientras que si tengo una olla más grande, ¿sí? Para hacer una sopa para invitados, pues la muestra sería la misma, si el tamaño de muestra es el mismo, la misma cucharada. ¿Y por qué se debe esto? Porque existe homogeneidad. Como hay homogeneidad, entonces una muestra pequeña será suficiente. Pero si hay heterogeneidad, entonces debemos de pensar en otro tipo de muestreo, que podría ser un muestreo estratificado. Listo, entonces tenemos diferentes formas de hacer selección aleatoria. Anteriormente se utilizaban unas tablas, sí, unas tablas de números aleatorios, pero ahora ya lo podemos hacer con el Excel. Creo que en algún momento se los presenté en la clase. Si quieren aquí lo podemos recordar. Hay una función que es aleatorio.entre y también nosotros tenemos posibilidades de usar un programa que se llama Epidat. Y en Epidat uno le dice, mire, seleccióneme una muestra determinada y él le genera un nuevo archivo. También en SPSS también lo podemos hacer. Entonces digamos que ya tablas de números aleatorios pues realmente no se utilizan. Entonces aquí usted si quiere hacer por ejemplo una rifa entre 1 y 100, entonces le coloca entre 1 y 100, cierra paréntesis y a él le genera un número aleatorio. En este caso sería el 86. Cada vez que nosotros hagamos un cambio, si yo le escribo aquí por ejemplo cualquier cosa, él me va generando nuevos números aleatorios. Bueno, pero está dando mucho 80 y algo. Bueno, ya aquí sí cambió. Ese 86 está dando bastante. ¿Listo? Entonces, algo para que tengan en cuenta. Bueno, ¿qué se busca? Se busca tener por lo menos mediana precisión. Para obtener mediana precisión, el nivel de confianza debe ser mayor o igual a 90%. En investigaciones científicas, biomédicas, casi siempre se utiliza un 95%. Y en ensayos clínicos, en muchos casos se utiliza hasta un 99%. Entonces, dependiendo de la tolerancia y el nivel de confianza, es el valor de Z que debemos de utilizar para nuestros cálculos. Existen algunos programas que lo hacen. De todas maneras, como estamos en el curso de bioestadística, pues es interesante que ustedes conozcan la fórmula y puedan hacer el cálculo. Pues no vamos a calcular un pocotón de tamaños de muestra, pero pues al menos uno de cada uno. Entonces, tenemos muestras para estimación de prevalencias en salud, en epidemiología. Prevalencia hace referencia a una proporción, es decir, un porcentaje, se puede expresar como porcentaje. Y me indica, valga la redundancia, qué proporción o porcentaje de la población presenta una condición. Entonces quiero conocer, como les comentaba ahora, la prevalencia de infecciones respiratorias en los habitantes de Cali. Pues, ¿qué debo de conocer? Un numerador que sería cuántos casos hay sobre el total de la población. Sí, esa sería la prevalencia. Y para este tipo de estudio,
que está dentro de los observacionales de corte transversal, debemos de utilizar esa fórmula que les estoy presentando allí. Entonces, afortunadamente ustedes ya vieron la distribución normal, ya vieron la distribución binomial, ya saben que es Z, ya saben que es P, que es Q, y L mayúscula significa error de muestra, error permitido o mejor, error de estimación. ¿Qué significa eso? El E mayúscula es el error que usted como investigador está dispuesto a tolerar en esas estimaciones. Quiere decir, usted quiere hacer la estimación de una prevalencia, usted dice, mi error es de un 3%. Por lo tanto, ese valor que usted va a obtener puede estar por debajo o por encima de un 3% del parámetro, que eso es diferente a el intervalo de confianza, que en algunos casos, pues, investigadores consideran que si su nivel de confianza es del 95%, necesariamente tendrá que utilizar un error de estimación del 5%, como si fuera algo complementario, y no es así. Usted puede usar un nivel de confianza del 95 y un error de estimación del 3%, del 4%, del 8%, sí se puede modificar. ¿Qué si es complementario? El alfa. Si el nivel de confianza es del 95%, el alfa, es decir, el nivel de significancia es del 5%. Ahí sí se complementa. Entonces aquí tenemos una fórmula cuando la población es mayor de 100.000. Si la población es mayor de 100.000, vamos a utilizar la fórmula más corta. Y si la población es menor o igual a 100.000, vamos a utilizar una fórmula un poco más larga, en donde incluimos el n mayúscula para ajustar por población, ¿sí? Por lo tanto, nosotros, ¿qué debemos definir previamente? Debemos definir el Z, que está relacionado con el nivel de confianza, y también debemos definir el error de estimación. ¿Cuál no depende de nosotros? El P. ¿Sí? El P es una medida, es la medida de proporción o de prevalencia, que es algo, pues, como curioso. Y es que nosotros queremos hacer la estimación de una prevalencia, de una proporción, y previamente debemos de conocer más o menos cómo se comporta esta prevalencia o proporción. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Debemos tener en cuenta que debemos conocer cuánto vale el n, ¿sí? Cuánto vale el n. Es lo primero que debemos de saber. ¿Sí? Si el n es mayor de 100.000, recuerden, vamos a usar la fórmula más corta. Y si el n es menor o igual a 100.000, vamos a usar la fórmula más larga. Perfecto. Entonces vamos a ver si aquí hay un ejemplo. Entonces vamos a copiar esto. Vamos a copiarlo. Lo voy a pegar acá. Y este otro lo voy a borrar. Que puedo poner esto un poquito más grande. A ver, yo veo. Esto que no me deja subirle un poquito. Muy grande. Bueno, creo que ahí lo podemos ver. Entonces dice, el área de auditoría de una IPS generalmente selecciona una muestra aleatoria de los 25.000 pacientes. ¿Sí? Atienden a 25.000 pacientes anualmente. Lo que se busca es verificar si lo que se le facturó a estos pacientes corresponde a los servicios prestados. Entonces, usualmente en las IPS existe un área de auditoría que se encarga de hacer esta verificación. La idea es saber cuántas historias clínicas se requieren, se deben seleccionar, ¿sí? Vamos a hacer un muestreo, no se van a revisar las 25.000, lo que se quiere definir una muestra, que tenga un nivel de confianza del 99% y que esa estimación de la proporción de discrepancias tenga un error de un 2%, y la idea es que utilicemos la información del año anterior en donde la proporción de pacientes con discrepancias fue del 2.5%. Entonces hay que tener algo claro.
Y es que para poder resolver esto, yo debo encontrar el P. El P tiene tres formas de obtenerse. La primera opción es utilizar información o mejor estudios previos, ¿sí? Entonces yo puedo obtener el P a partir de estudios previos. Entonces reviso un estudio que se haya hecho en Medellín, en Bogotá, en Chile, en Brasil, ¿sí? Información similar y con eso yo puedo hacer el cálculo de mi tamaño de muestra. La opción número 2, cuando hacemos una revisión del estado del arte y no identificamos un P para nuestro estudio, es hacer una prueba piloto. Si hacemos una prueba piloto con una población parecida, en muchos casos no se recomienda utilizar la misma población. Si usted, por ejemplo, quiere hacer un estudio en un colegio, el colegio A, si usted tiene aquí el colegio A, entonces la idea es que el piloto no lo haga en el colegio A, sino que lo haga en el colegio B, ¿sí? Entonces aquí hace el piloto y el piloto le permite a usted ajustar sus instrumentos, medir tiempos, pedir observaciones con respecto a la forma en que se hizo la medición y demás. Y luego hacer el piloto, entonces ya con esto sí pueden ir y hacer la aplicación definitiva en el colegio A, por dar un ejemplo. ¿Sí? Listo. Y lo otro es, si no tengo información de estudios previos, ni tengo la opción de hacer una prueba piloto, que para este piloto se sugiere que se utilicen por lo menos 30 datos y el número mágico en estadística. Y la opción número 3, si no tenemos estudios previos ni tiempo para hacer pruebas pilotos, es usar el valor de P igual a 0.5. ¿Sí? ¿Por qué debemos usar P igual a 0.5? Porque es donde se maximiza la varianza. Creo que el otro día les mostraba eso, ¿no? Entonces, cuando P vale 0.5, la varianza, la varianza me da 0,25. Sí, que esto sería P por Q. Si P vale 0.5, entonces recuerden que Q es igual a 1 menos P, es decir, Q sería igual a 1 menos 0,5 igual a 0,5. Entonces ya saben, si dentro de el cálculo de tamaño de muestra que ustedes van a realizar no tienen información de estudios previos ni tienen información de un piloto, pues usamos P igual a 0.5. En este caso nos dicen que tenemos la información de un estudio previo en donde el P fue de 2.5%. Entonces aquí ya tendríamos P que sería 0,025, ¿sí? Recordemos que Q vale 1 menos P, por lo tanto sería 0,975. ¿Qué otra cosa debemos verificar? Debemos verificar el tamaño de N. N mayúscula en este caso es 25.000. Si es 25.000 y revisamos en la presentación, un segundo que me escribieron por ahí. Entonces tenemos que identificar el N, ¿no? El N en este caso es 25.000. Como son 25.000, estaría por debajo de 100.000. Podemos utilizar entonces la fórmula más larga. Sí, la fórmula más larga. Entonces voy a tomar, yo cojo aquí, copio. Ah, venga, qué pena que es que no me está dejando. Necesito llevarme esto. Bueno, yo me la sé. Z cuadrado NPQ, Z cuadrado NPQ, vamos a escribirla acá. Entonces ya voy a borrar esta parte. Voy a borrar esta parte de acá. Z cuadrado. Entonces el N sería, qué pena que esto aquí. Z al cuadrado NPQ. Luego tenemos el error al cuadrado multiplicado por N menos 1 más, aquí sería Z cuadrado
P por Q, ¿sí? Entonces verifiquemos. Z cuadrado, P por Q, listo, perfecto. Entonces, ya tenemos la información de P, tenemos la información de Q, tenemos la información de N mayúscula. Nos haría falta el error. Por acá nos dicen que el error, que las discrepancias no se encuentren a más de un 2%. Y lo otro es el nivel de confianza, que es del 99%. Entonces, el error sería 2%, 0,02. Y para el nivel de confianza debemos de encontrar entonces el Z, si sería Z de alfa medios para ser precisos. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Vamos a hacer aquí un gráfico aquí con color azul. Entonces nosotros ya vimos cómo se utilizaba la tabla Z. Aquí tenemos entonces que el nivel de confianza es del 95%. Quiere decir que en la mitad tendremos 0,95. Y me queda faltando estas dos colitas. ¿Qué sucede? Nosotros ya habíamos visto que el nivel de confianza es igual a 1 menos alfa. Si el nivel de confianza es del 95%, ¿sí? 0,95 es igual Es a del 1. 99, ¿cierto? ¿Cómo, perdón? En el ejemplo es del 99. Ay, sí, qué pena, qué pena, qué pena. Arreglémoslo porque si no aquí nos confundimos. En este caso es de el 99%, es verdad, aquí sería 0,99. Entonces aquí alfa sería 1 menos 0,99, nos daría 0,01. Entonces debemos de identificar cuánto vale cada una de estas colitas. Cada una de estas colitas vale alfa medios. Sí, alfa medios. Entonces aquí tendríamos 0,005 y aquí también tendríamos 0,005. ¿Qué debemos hacer? Debemos de ir a buscar en la tabla Z ese 0,005. Entonces vamos a mirar acá dentro de los acumulados. Vamos a buscar aquí 0,005. Estaría acá en los negativos. Creo que está por aquí. Vamos a tomarle un print y vamos a llevarlo acá a otro Pine. Vamos a ver cuánto nos da. Entonces, 0,005. ¿Qué obtuvimos aquí? Aquí obtuvimos, hay un 0,0051 y hay otro que es 0,0049. Realmente nosotros deberíamos de tomar el medio, aquí el medio aquí. Por lo tanto debería ser 2,575. Sí, debería ser 2,575. O podemos usar cualquiera de los dos, ¿no? O podemos decir que es 2,57 o 2,58. Sí, de todas maneras no nos va a dar una diferencia así, pues, grandísimo. De hecho, podemos intentar mirarlo también en el Excel a ver cuánto nos daría. Pero bueno, digamos que nos vamos a quedar. Bueno, hagámoslo con 2,575, que es el más exacto. Quiere decir que el Z sería 2,575. ¿Sí? Entonces Z sería 2,575. Sí, este es el Z que va acá. Iría negativo, si ahí está en negativo. Efectivamente aquí está en negativo. Este valor está en negativo, menos 2,57. Pero si yo lo hiciera por el lado derecho, como esto es simétrico, entonces yo tendría que mirar cuánto es el acumulado hasta acá. Y el acumulado hasta allí sería la suma de 0,99 con 0,005. Quiere decir que tendría que buscar en mi tabla Z 0,995. Si yo busco 0,995, tendría que buscarlo acá
en los positivos, pero sí me toca poner esto más pequeño. Entonces tomémosle una foto, yo corro esto un poquito. Tomamos una foto a esto, lo pegamos por acá y si vemos aquí, sería entonces 0,995, 0,99, 2, aquí está, miren, podría ser este o este. Entonces, como ambos están a la misma distancia, entonces yo me quedo con el de la mitad. Entonces sería lo mismo. 2,575 positivo. 2,575. Quiere decir que yo puedo hacer uso del z en valor absoluto. Sí, en valor absoluto. Entonces me quedaría 2,575 sería el z. Listo. Quiere decir que ya tenemos toda la información. Entonces tengo la información del P, la información de Q, la información del N y del error. Entonces ya puedo reemplazar. ¿Sí? Entonces puedo reemplazar. Entonces me quedaría N igual a el error al cuadrado, que el error es 0,02. 0,02 al cuadrado por N sería entonces 25.000 menos 1, pues me daría 24.999. Pues no hay mucha diferencia. Más el Z que sería 2,575 al cuadrado. ¿Sí? Y esto le multiplico P que sería 0,025 multiplicado Q que sería 0,975. Muy bien. Quedaría aquí entonces parecido a lo de abajo. 2,575 al cuadrado por N que sería 25.000 por P que sería 0,025 por Q que sería 0,975. Yo quiero colocar esto en Excel, entonces voy a colocar esto en Excel para que nos quede más sencillo hacer los cálculos. Entonces voy a reemplazar. Venga, yo copio esto y lo pego por acá, a ver, para que nos quede más fácil. Listo, entonces tengo el Z, sí, Z que sería 2,575. Luego tengo el N, que sería 25.000. Luego tengo el P que sería 0,025. Y el Q que sería punto 975. Este sería el Q. Luego vendría el error, que sería 0,02. Y creo que eso sería lo que necesitamos. Entonces, miren, vamos a hacer acá el numerador y el denominador. Vamos a ver si me alcanza a quedar esto bien. Entonces, el numerador que tenemos, en el numerador tenemos igual, abro paréntesis, z al cuadrado, si sería multiplicarlo dos veces, z al cuadrado por n, por p, por q. ¿Sí? Este es mi numerador. Y en el denominador tenemos entonces dos partes. Una primera parte que es el error al cuadrado, es decir, este al cuadrado por 24.999. 24.999. Y esto decimos que le sumamos el producto entre z al cuadrado, es decir, este por este,
eh, por P por Q, por P por Q, perdón, aquí. Venga, yo verifico aquí que esta coma creo que es un punto, voy a arreglarlo aquí, sí, punto, 2 puntos, muy bien. Entonces me quedaría 4040. Vamos a ponerlo igual que, vamos a ponerlo un poquito más grande, qué pena aquí yo agrando esto. Sí, sería 4040 y esto entonces voy a dividirlo. Esto dividido quiere decir que el tamaño de muestra sería 398. Sí, 398 sería mi tamaño de muestra. Para este ejercicio que teníamos acá. Listo, entonces aquí me daría, volvamos acá. Me daría 4040.53 y 10.16. 4040.53. 4040,53 dividido 10,16 y eso nos dio 398, sí, aproximadamente 398. Y este sería el tamaño de muestra. Quiere decir que de estas 25.000 historias clínicas tengo que seleccionar aleatoriamente 398, revisarlas y mirar cuál es el porcentaje de discrepancias. Y tendríamos un error del 2% y un nivel de confianza del 99%. Esa sería la forma de obtenerlo. ¿Listo? Muy bien. No sé si tienen alguna duda, me cuentan. Entonces, para estimar promedios, en este caso la fórmula muy es muy parecida, pero cambia en la varianza. En la anterior la varianza era P por Q porque estábamos estimando prevalencias. Ahora, como vamos a estimar promedios, la varianza es la que se obtiene a partir de la media. Así que tenemos cada dato menos el promedio elevado al cuadrado, sumamos todo eso y dividimos sobre n-1. Esta es la varianza que vamos a usar en este caso. Entonces, parecido al anterior, tenemos que eh, identificar si el n poblacional es mayor de 100.000. Usamos la fórmula corta. Y si el n es menor o igual a 100.000, usamos la fórmula larga. Sí, la fórmula larga. Aquí hay un ejemplo. Vamos a hacer este ejemplo. Le voy a poner un poquito más grande el tamaño de letra a esto que se ve como muy pequeño. Ahí quedó bien. Entonces lo copio y lo voy a pegar por acá en el Paint para que lo revisemos. Y este Paint me quedó como... Ya. Un control V, perfecto. Entonces, en este caso, nosotros estamos interesados en estimar un promedio. Si se desea conocer el peso promedio de los estudiantes de la Facultad de Salud de una universidad. No se tiene información de estudios previos. Por lo tanto, se hace una medición piloto a 6 estudiantes y se obtienen esos datos. Y con esa información debemos de calcular el tamaño de muestra. Entonces, lo primero que debemos de revisar es cuánto vale n mayúscula. ¿Sí? N mayúscula, ¿cuánto vale? En este caso, n mayúscula es desconocido. ¿Sí? Si ustedes, digamos, saben que en esa facultad hay máximo 600 estudiantes, pues podemos usar ese 600. Pero digamos que siendo juiciosos con lo que está en el enunciado, pues como es desconocido, entonces yo debo utilizar la fórmula corta, es decir, n es igual a z cuadrado eh, por sigma, ¿sí? Sigma cuadrado sobre el error al cuadrado, ¿sí? Esa sería la forma de calcularlo. Si vemos aquí, tenemos z cuadrado, sigma cuadrado sobre el error al cuadrado.
que se aplican aquellos casos en donde el n es muy grande o cuando el n es desconocido. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos calcular la varianza con esos 6 datos. Si tenemos 6 datos, entonces vamos a copiar esos datos para ver cuánto nos da la varianza. Entonces los podemos ingresar aquí. Sería 58, 62, 70, 55, 61 y por último 48. Entonces recuerden que para obtener la varianza usamos la función igual var.s, ¿sí? var.s porque esto es una muestra. Seleccionamos los 6 datos en este caso y enter. Quiere decir que la varianza es 54.4. ¿Sí? ¿Qué hizo internamente el programa? Pues digamos que nosotros tenemos los datos. Si tenemos aquí los datos, vamos a hacerlo acá. Inicio, pegado especial. Vamos a transponer. Valores, transponer. Aquí están entonces los XY. Aquí está XY menos promedio o media. Y luego este mismo, pero al cuadrado, ¿no? Que esto es lo que hemos hecho ya varias veces en la clase también con el propósito de que ustedes tengan muy claro qué es lo que está haciendo. En este caso, pues el programa Excel para calcular la varianza. Está comparando cada uno de los datos con el promedio o media mejor. Que en este caso la media de estos datos es 59. Entonces tomamos el 58, le restamos, aquí yo lo puedo escribir, el promedio que es 59, obtenemos todas esas diferencias, luego cada una de estas diferencias al cuadrado, y luego esta sumatoria me daría el numerador, si esta sumatoria me daría el numerador que es 272. Luego entonces la varianza sería igual a este 272 dividido n-1, n vale 6, menos 1 sería 5, me daría entonces 54.4. Entonces, de esa manera, Excel está haciendo el cálculo de la varianza. Si está tomando cada uno de los datos, le resta el promedio, elevas al cuadrado, esa es la suma, y luego lo divide sobre n-1. Quiere decir que ya tenemos entonces la varianza. Entonces, ya tenemos por acá. Ya tenemos la varianza que es 54,4. ¿Qué nos faltaría? El error, por acá creo que nos dicen el error. Dicen que el error es más o menos un 3%. Entonces el error es igual a, perdón, 3 kilogramos. 3 kilogramos. Aquí no es porcentaje. Porcentaje era en el anterior. Aquí estamos hablando del promedio del peso. Entonces aquí sí sería el 3 tal cual. Si estuviéramos hablando de proporción, sí sería 0.03. Pero como estamos hablando de kilos, entonces el error es 3 kilos, sería 3. Y nos faltaría el Z, ¿no? Nos faltaría el Z, que ahora tenemos un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto, si hacemos el gráfico, entonces tenemos ahora sí aquí 0,95, el alfa, sí, el alfa. Lo que nos falta para llegar a 1 es 0,05. Por lo tanto, alfa medio sería 0,025 y aquí también alfa medio sería igual a 0,025. ¿Qué debemos de tener muy claro? Siempre la suma de todo esto me tiene que dar 1. Entonces vamos a buscar 0.025. Si vamos a buscar 0.025 en la tabla, venga, lo pongo un poquito más grandecito.
Si vamos a buscarlo, entonces yo voy a darle aquí un print. Me lo llevo para acá. Y aquí debemos buscar 0.025. 0.025 está aquí. Sí, ese sí nos dio exacto. Entonces ahí no hay discusión de que el z sería menos 1.96. Pero lo utilizamos en valor absoluto, entonces sería 1.96. Entonces qué pena que me metí donde no era acá. Entonces aquí el z sería, aquí tendríamos menos 1.96, también en positivo 1.96. ¿Cómo obtenemos el 1.96? Pues sumamos todo esto, esto me daría 0.975. Si busco 0.975, que es la suma de este valor con este valor, entonces voy a obtener un z de 1.96. Por lo tanto, vamos a usarlo en valor absoluto. 1.96. Por lo tanto, el n sería igual a 1.96 al cuadrado multiplicado 54,4 dividido 3 al cuadrado. Entonces sería 1.96 y 54,4. Hagámoslo por aquí en un ladito. Hagámoslo por acá. Entonces tenemos z. Le pongo esto un poquito más grande. Tenemos z, tenemos la varianza y tenemos el error. Entonces z es 1.96, la varianza es 54,4 y el error es 3. Entonces, qué pena que aquí siempre coloco coma y esto es punto. Entonces ahora vamos a calcular el numerador y el denominador. Entonces el numerador sería igual, z al cuadrado sería 1.96 por 1.96 por la varianza. Una vez aquí lo podemos colocar. Y el denominador pues sería 3 al cuadrado, que es 9. Eso no tiene pues problema allí. Y luego entonces la muestra nos va a dar pequeñita, ¿no? Eso nos va a dar poquitico, poquitico. 23. Siempre la muestra nos tiene que dar en un número entero, no tenemos que redondear. Entonces sería 23. Por lo tanto necesito medir solamente 23 estudiantes para hacer este estudio. ¿Sí? Entonces ahí vemos que en muchos casos las muestras son pequeñas. A ver, yo veo qué más tengo acá. Aquí hay un ejemplo donde tenemos ya un número de personas. Aquí son 600 personas. Sí, aquí son 600 personas. Entonces el N mayúscula es 600. Aquí tenemos una tienda deportiva en donde están interesados en conocer cuál es el valor de ventas, sí, el valor de ventas que van a obtener. Se conoce que la desviación estándar de las compras entre cada uno de los clientes es 125.000 pesos de esas 600. Y ese volumen, digamos que se distribuye normal, queremos saber qué tamaño de muestra se necesita con un nivel de confianza del 94% para que la estimación de la media muestral se encuentre a no más de, a no más de 42.000 pesos del verdadero volumen de ventas promedio. Entonces se quiere estimar el volumen de ventas promedio del siguiente mes, teniendo en cuenta esas 600 personas y su presupuesto para comprar en esta tienda. Pero no queremos preguntarle a los 600, sino que queremos definir un tamaño de muestra con un nivel de confianza del 94% y que esa estimación tenga un error de más o menos 42.000 pesos del valor del parámetro.
Entonces quiero que ustedes por favor lo trabajen. Voy a darles que 15 minuticos, 15, 20 máximo. Lo resuelven y ya vengo y le pregunto a alguno de ustedes a ver cuánto les dio. ¿Les parece? Muy bien. Entonces vamos a resolver este ejercicio. Vamos a resolver este ejercicio. Vamos a abrir aquí de nuevo un Pine. Entonces, teníamos que el n en este caso es 600, por lo tanto usaríamos la fórmula que es un poquito más larga, sería z cuadrado np, perdón, z cuadrado n por sigma cuadrado, el error al cuadrado, que es que me está quedando como feito esto, el error al cuadrado n menos 1 más z cuadrado sigma cuadrado. Entonces, qué pena, esto no es el otro, es este. Entonces aquí tendríamos que la desviación estándar, si la desviación estándar es 125.000, si quieren le pueden colocar los tres ceros, eso no nos va a afectar. O si no lo dejamos así, 125. El Z está, bueno, el error estándar es 42.000. Y para obtener el Z, entonces, como lo hemos visto ahorita, tenemos aquí que el nivel de confianza es del 94%. Quiere decir que alfa valdría 0,06. Aquí alfa medio sería 0,03. Es decir, podemos buscar o el acumulado de acá que sería de nuevo alfa medios 0,03. O podemos sumar 0,94 con esto y buscar en los positivos 0,97. ¿Sí? O buscamos en los negativos 0,03 o en los positivos 0,97. Entonces, si vamos a buscar acá, tendríamos lo siguiente. Tendríamos que buscar el 0,03. 0,03, el más aproximado es 0,0301. 0.8. ¿Sí? 0,0301 quiere decir que el Z sería menos 1,88, pero lo podemos trabajar en valor absoluto. Quiere decir que el Z aquí sería 1,88. Listo, entonces me quedaría N es igual a 1,88 al cuadrado por 600 por 125 al cuadrado. Porque recuerden que es la varianza, entonces como tenemos la desviación estándar debemos elevarla al cuadrado. El error sería 42 al cuadrado por 599 más el z que sería 1,88 al cuadrado por 125 al cuadrado. Profe, una pregunta, pero ahí dice que no se encuentre más de 42.000 pesos. Entonces el error sería 42.000 o 42. Puede ser 40, puede ser cualquiera de los dos, es decir,
Si quieres puedes usar 125.000 y 42.000. Sí, sino que yo Ok, quiero a todo le quito los 3 ceros para que no sea tan grande la... sí, sí, pero Ok, el perfecto, resultado no cambiaría. perfecto. Entonces me vengo para acá. Aquí voy a agregar los valores. Podemos aprovechar esto que tenemos aquí. Z sería 1.88. La varianza sería igual a 125 al cuadrado. ¿Sí? Y el error estándar sería 42. Y n sería 600. Entonces el numerador sería z al cuadrado, sí, z al cuadrado por n por la varianza. Y en el denominador tendríamos, son dos valores que vamos a sumar, sería 42 al cuadrado por 599, lo podemos escribir, más, abro paréntesis, de nuevo z al cuadrado por la varianza. Y aquí entonces sería numerador, nos daría así aproximadamente 30, que eso era como 29 punto algo, 29.8. Entonces lo redondearíamos a 30. Perdón. Quiere decir que serían 30. ¿Listo? Por lo tanto necesito 30 de estos 600, de estas 600 personas. Muy bien. ¿Sí les dio así a todos? ¿Sí? Sí, señor. Muy bien. Ahora veamos este otro. Entonces voy a pasarlo de nuevo a un Paint. Vamos a pasarlo por acá. Aquí tengo entonces lo siguiente. Tengo que, se desea conocer el porcentaje de satisfacción de los clientes que ingresaron a un centro de acondicionamiento físico y nutricional. No se cuenta con información previa sobre esta medición, por lo tanto se hace una medición piloto a 20. ¿Sí? Una medición, si se revisa, no se tiene información previa, que es una de las opciones, la otra es un piloto o si no usar 0.5. En este caso se optó por hacer un piloto utilizando la información de 20 clientes. Allí tenemos quienes dijeron estar satisfechos y quienes no. Entonces, la idea es calcular un tamaño de muestra, ¿sí? ¿Cuántos clientes deben seleccionarse con una confiabilidad del 98% para estimar una proporción de satisfacción que se encuentre, perdón, a no más de un 3% de la proporción real? Utilice los datos de los 20 clientes. Entonces, lo primero es identificar si tenemos el N. Sí, tenemos el N. En este caso el N es desconocido. Sí, desconocido. Desconocido. Como es desconocido, vamos a utilizar la fórmula que es más corta. Sí, en este caso, bueno, por un lado esto y por lo otro es que vamos a estimar. Vamos a estimar una proporción. ¿Sí? Vamos a estimar una proporción, que eso es fundamental. Cuando se va a estimar una proporción, vamos a usar P por Q. Cuando vamos a estimar un promedio, entonces usamos sigma cuadrado. Entonces aquí sería el error al cuadrado, aquí sería z cuadrado, P por Q. ¿Listo? Entonces me dicen que hacen un piloto y de ese piloto entonces tengo que obtener el P. Entonces en este caso el P sería cuántos clientes satisfechos hubo, satisfechos sobre los 20 que participaron allí. Entonces los satisfechos sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Entonces sería 17 sobre 20
eso nos daría 0,85. Y el Q sería entonces igual a 1 menos P. Esto nos daría 0,15. Entonces aquí ya identificamos el P y el Q partiendo de los datos del piloto. Luego dice que el error de estimación, si el error de estimación será de un 3%, que lo debemos expresar en número, entonces 0,03. ¿Qué nos haría falta? El Z. Recordemos que para el Z en este caso es del 98%. ¿Sí? Entonces aquí tengo 0,98. El alfa sería 0,02. Por lo tanto, alfa medio sería 0,01. Entonces vamos a buscar dentro de todos los valores de Z el 0,01. De pronto lo tenemos aquí, vamos a ver. Volvámonos de esto. 0,01 daría, sí, mírenlo aquí, este sería el como más cercano. 0,0099 porque a este le falta como una milésima, a este le sobran 2. ¿Sí? Entonces me quedo con el 0,0099 que correspondería a menos 2,33 que lo podemos trabajar en valor absoluto, es decir, 2,33. Entonces el Z sería igual a 2,33. Ya con esta información completaríamos, entonces tenemos 2,33 al cuadrado, 0,85 por 0,15 dividido 0,03 al cuadrado. Y aquí podemos hacer de nuevo uso del Excel. Vamos a mirar cuánto nos da. Entonces aquí el Z es el Z sería 2,33. La varianza sería, bueno, aquí sería con P y Q, ¿no? P, Q y error. P sería 0,85. Q sería igual a 1 menos P. Y el error sería 0,03. Con esto procedemos a obtener el denominador. Sería entonces Z al cuadrado por P por Q. Por P por Q. Y luego el error al cuadrado. Y esto me daría un N de 769 aproximadamente. Entonces aquí quedaría 769. Quiere decir que necesitaría entrevistar a 769 clientes para poder estimar si, cuál es la satisfacción real de todos los clientes sin tener que medirlos a todos y que el error de estimación sea de un 3%, ¿sí? Más o menos un 3% y el nivel de confianza de un 98%. ¿Qué más tenemos por acá? ¿En qué consiste el muestreo aleatorio simple? Bueno, si tienen dudas, recuerden que me pueden preguntar. Muestreo aleatorio simple es cuando tenemos una característica que es muy similar dentro de la población, ¿sí? Entonces hacemos uso de este tipo de muestreo. Ya vimos cómo hacer la selección. Hay que tener en cuenta algo y es que cuando obtenemos una fracción de muestreo mayor del 5% y estamos haciendo muestreo aleatorio simple, debemos de hacer un ajuste. ¿Sí? Nosotros deberíamos de calcular esta fracción n minúscula sobre n mayúscula. Si esto es mayor del 5%, tengo que hacer un ajuste. Lo voy a colocar aquí lo coloco acá. ¿Qué pasa? Resulta, vamos a hacerlo con uno de estos ejemplos. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con este.
Entonces aquí teníamos un n mayúscula de 600 y el n minúscula que obtuvimos fue 30. Entonces yo voy a calcular la fracción de muestreo. Entonces la fracción de muestreo, n sobre n sería 30 sobre 600. Esto me daría, a ver, yo veo, me daría 30. Uy, me dio exactamente 5%. 0.05. Entonces, ¿qué tenemos? Que siempre esa fracción debe ser menor o igual. Sí, menor o igual realmente. O sea, en este caso nos dio exactamente donde tenía que ser. Entonces, si la fracción de muestreo sería menor o igual al 5%, entonces dejamos el n. Pero si la fracción de muestreo es mayor del 5%, entonces vamos a calcular otro n que va a ser n por n sobre n más n. ¿Sí? Hacemos un ajuste. Hacemos un ajuste del tamaño de muestra y lo hacemos utilizando esta fórmula. N por n, multiplicamos n mayúscula por n minúscula sobre n más n. Entonces veamos otro de los ejercicios que hicimos ahora. A ver, yo veo este que está aquí. A ver, yo veo. Ah, por ejemplo, no, este también es de un poquito. Este también debe tener una fracción pequeña. Aquí si hacemos 398. A ver, hagámoslo por aquí. Hagámoslo por aquí con color verde. Si hacemos la fracción de muestreo, entonces sería 398 sobre 25.000. No, esto me va a dar súper pequeño. 398 sobre 25.000, eso me da 0.015. 0.016 más o menos. Esto me daría entonces 1,6%. Entonces, este sería un tamaño de muestra adecuado, ¿no? Sería un tamaño de muestra adecuado. Por lo tanto, en aquellos casos en donde la fracción de muestreo supere el 5%, tendremos que hacer el ajuste utilizando la fórmula n por n sobre n más n. Listo, continuemos. Profe, esto evidentemente solamente es posible hacerlo cuando el n se conoce. Sí, por supuesto. Exactamente. La fracción de muestreo únicamente se calculará en aquellos casos en donde conocemos el total de la población. Sí, si es desconocido no podríamos llevarlo a cabo y tendríamos que quedarnos con ese único cálculo que hemos hecho. Muchas gracias por esa pregunta, porque sí, así es. Si no conocemos el n mayúscula, no podríamos realizar este cálculo de la fracción de muestreo. Quiere decir que lo que dicen algunos investigadores referente a usar por lo menos un 10% de la población como muestra representativa y válida no necesariamente es así, ¿no? Porque aquí estamos observando que el referente es un 5% cuando se trata de muestra aleatorio simple, ¿no? Porque en algunos casos la característica que vamos a medir presenta heterogeneidad. Entonces tenemos que utilizar un muestreo estratificado por conglomerados, que es el que vamos a ver a continuación. Pero antes veamos el sistemático. ¿En qué consiste el muestreo sistemático? Es cuando tenemos nuestras unidades poblacionales ordenadas de alguna manera, si existe alguna jerarquía. Entonces, anteriormente cuando teníamos las historias clínicas en físico y se pretendía hacer un muestreo de historias clínicas, entonces se hacía muestreo sistemático. ¿Cómo se hace el muestreo sistemático? Se define un salto K, usualmente se denota como K. Voy a hacerlo acá. Entonces nosotros tenemos
tenemos ordenadas, por ejemplo, las historias clínicas. Supongamos que todas estas son historias clínicas. Entonces, todo esto son historias clínicas. Todas las historias clínicas usualmente están organizadas como en unos estantes. Entonces, todo esto es historias clínicas. Entonces, la idea es diseñar una forma de obtener los datos en donde todos tengan la misma probabilidad de ser incluidos. Entonces, supongamos que el total de historias clínicas sea, supongamos, 200. ¿Sí? Y en el cálculo del tamaño de muestra, digamos que el n que se obtuvo fue 10. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace? Se obtiene un salto k que es n sobre n. Esto me daría 200 sobre 10, me daría 20. ¿Sí? Este es un salto, lo vamos a llamar así, un salto. ¿Qué pasa? Entonces se genera un número aleatorio entre 1 y 20, y ese es el primero que vamos a seleccionar. Entonces lo pueden hacer con el Excel, ¿no? Entonces colocamos igual, aleatorio.entre, entre 1 punto y coma 20, ¿sí? Entonces veamos cuánto nos da, digamos, entre 1 y 20. Hagámoslo por aquí. Igual, aleatorio.entre, 1 punto y coma 20. Eso nos dio 8. Quiere decir que vamos a seleccionar la historia clínica número 8. Entonces 2, 4, 6, 8. Digamos que sea esta. Uy, espérate que esta aquí no me coge. Lo paro con otro color porque si no. Entonces el 8, digamos que sea esta. Entonces ahí seleccioné la primera. Luego salto, hago un salto de 20, cuento 20, 1, 2, 3, hasta el 20, salto y selecciono la que sigue, 20 y selecciono la que sigue. Luego salto y selecciono la otra. Salto y selecciono la otra. Así, puntos suspensivos, hasta completar mi n que serían 10. Esa es la forma de hacer el muestreo sistemático, que es más como una selección sistemática, ¿no? Uno calcula el tamaño de muestra con las fórmulas que les he presentado y posteriormente se hace una selección por saltos. Y el salto se define teniendo en cuenta el n mayúscula y el n minúscula. Entonces, en este caso también debemos conocer el n mayúscula. Aquí hay un ejemplo. Esto se ve mejor en presentación. Ah, pero si lo pongo en presentación, de pronto no. Voy a ponerlo a ver si nos permite. ¿Sí ven la presentación allí? Aquí está entonces el salto. Se define el salto, se selecciona el primer participante y se va saltando hasta completar la muestra final. Listo. Y tenemos, bueno, aquí hay otro ejemplo. Entonces, venga, yo miro, pongámoslo así en presentación. Entonces aquí tengo esta población con algunas diferencias. Se calcula el número aleatorio que se obtiene es el número 2. El salto es de 5 en 5, por lo tanto 2 más 5 me daría 7. Quiere decir que el siguiente participante es el número 7. Luego el siguiente sería 7 más 5, el 12. Y luego 12 más 5, 17. Y de esa manera obtenemos una muestra seleccionada sistemáticamente. Luego tenemos el muestreo estratificado. En el muestreo estratificado tenemos definido o mejor claramente identificado unas diferencias importantes en la población y teniendo en cuenta esas diferencias obtenemos una muestra representativa para cada uno de esos estratos. Esas muestras pueden ser asignadas de manera proporcional, ¿sí? O no proporcional. ¿Qué significa eso? Si yo tengo una población en donde el 50% son de estrato 1 y 2, entonces yo quiero que mi muestra el 50% quede con estratos 1 y 2. Que el 30% es de estrato 3 y 4, entonces el 30% quede de 3 y 4. De esa manera nosotros, como les comentaba al comienzo de la clase, estamos garantizando que la distribución de la muestra es proporcional a la población. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, 3 estratos claramente definidos, los círculos, las estrellas y los
rectángulos verdes. Allí al interior de cada estrato hay alta homogeneidad y entre ellos hay heterogeneidad. Esa es la gran diferencia. Entonces en el muestreo estratificado tenemos homogeneidad al interior y heterogeneidad entre ellos. Y en conglomerados es diferente. En conglomerados es heterogeneidad al interior y homogeneidad entre ellos. Son parecidos entre ellos, pero al interior hay muchísima heterogeneidad. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos hacer combinaciones también de diferentes muestreos, dependiendo pues lo que queramos estimar. Si lo que vamos a estimar presenta comportamientos en donde vemos que hay características diferenciales, entonces hay que hacer estratificación. O si vemos que están agrupados de cierta manera, pero al interior hay alta heterogeneidad, entonces lo podemos definir como conglomerados. Ya eso depende de lo que busquemos estimar. Y en biomédicas, en la parte de biomédicas, en la parte experimental, pues lo que se recomienda es revisar algunos referentes y cuando es muy difícil acceder a las muestras, entonces por lo menos utilizar tres para que podamos obtener algo de variabilidad, sobre todo si están utilizando animales, pues hay que contemplar que a veces alguno de ellos, no sé, fallece o presenta alguna situación que no permite que los datos sean utilizados, entonces 2 sería un número muy bajo. Entonces lo ideal es por lo menos 3, por eso en la mayoría de investigaciones se manejan números de 6 o 8. Y eso es como lo que se busca. Por lo tanto, ¿qué logramos ver? Vimos los tipos de muestreo, que se debe tener en cuenta el tamaño de la población, ¿sí? La población de estudio, cuál es el margen de error que estamos dispuestos a tolerar como ¿El audio? investigadores. ¿Me escuchan? El margen de error, el nivel de Ahora sí, ahora sí. confianza también lo tenemos que definir nosotros. Y pues tener muy claro cuál es el parámetro a estimar. En este caso solamente revisamos proporción y promedio. Pero tenemos diferentes parámetros. Podemos estar interesados en un riesgo relativo, en un OR, en un HR. Sí, depende de lo que ustedes estén buscando. Y lo otro que influye en el tamaño de muestra es la variabilidad. ¿Qué tanta variabilidad hay en eso que queremos estimar? Y podemos hacer combinaciones de diferentes tipos, ¿no? Tenemos entonces el simple, el sistemático, estratificado y conglomerado. Todo eso pues buscando obtener el N. Por último, pues hay un taller corto, 2 preguntas. Aquí se los estoy enseñando. El punto 1 dice, se desea estimar el tiempo de desplazamiento en bicicleta que realizan los estudiantes universitarios en Cali con una precisión de 2 minutos. Quiere decir que ese sería el error. Ante la ausencia de cualquier información, se toma una muestra preliminar de 5 estudiantes, obteniendo esos tiempos. Determinar el tamaño de muestra con un 96% de confiabilidad para cumplir este objetivo. Entonces ahí tenemos 5 datos, esos 5 datos me van a dar la varianza. Conociendo la varianza ya tenemos el error, no conocemos el N mayúscula, sería desconocido en este caso, y con eso se puede obtener. Y el punto 2 es un proveedor de artículos médicos está interesado en calcular el porcentaje de artículos defectuosos que se pueden encontrar en un pedido de 2000. Quiere decir que el N mayúscula sería 2000. Él desea incursionar en el mercado de una nueva distribuidora multinacional y lo que desea resolver es cuántos artículos debe inspeccionar para estimar dicho porcentaje con un nivel de confianza del 97% y un error del 2%. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Que se hizo una prueba piloto con 30 elementos y se encontró que 6 de ellos estaban defectuosos. Entonces la idea es que puedan resolver ese taller. No sé si tienen alguna pregunta, observación. Profe, ahí en la segunda pregunta, ¿cómo conocemos el
n también le hallamos la fracción de muestreo y si Si supera el da 5% más se ajusta. del 5%, Se se ajusta. puede poner un momentico la pantalla del Paint donde está el ajuste, uno de los ajustes de ejemplos, por favor. Creo que es... Ahí lo quité. Ay, creo que lo quité. ¿Dónde estaba el ajustado? Espérate, yo creo que era Sí, acá. Espérate a ver si logro devolverme, que es que aquí.